y después vamos a hablar, ¿sí? He titulado esta parte del pasaje, gracias, como la justificación y sus frutos. Leemos. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial por tu palabra, Señor. Gracias porque es una lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, alumbra nuestro caminar, Señor, es tu voz hablando a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que sea tu palabra la que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos ser también de corazón enseñable, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz. Porque es ella, Señor, la que transforma nuestros corazones, nuestra manera de pensar, que transforma nuestra vida, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, guíanos, háblanos, que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto en los primeros capítulos, y lo vamos a resumir como en los primeros 4 capítulos, en 3 secciones así muy generales. Habíamos visto que habíamos aprendido que el mundo entero está bajo condenación. Decía Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso lo vimos del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Como segunda cosa importante, hemos visto que Dios proveyó una justicia que no es la nuestra, sino que es su propia justicia. Y eso lo vemos en capítulo 3, versículo 21 al 26. Dios revela su justicia a través del Evangelio. Y vimos por último, en la última parte del capítulo 4, que esa justicia se recibe exclusivamente solo por la fe, como lo vimos con el hermano Matías, con el ejemplo de Abraham. Ahora, es como que Pablo da vuelta a la página y ahora, ¿qué pasa con aquellos que han sido justificados? ¿Qué pasa con aquellos que son creyentes? Y me gusta decir que con la justificación viene como un paquete, todo incluido. Y entonces vamos a ver qué frutos ya vienen de parte de Dios, qué frutos recibimos nosotros por el hecho de haber creído y haber puesto nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo. Y el versículo 1 nos revela la primera cosa. ¿Cómo dice el versículo 1? Justificados pues
Por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto, mis hermanos, no es una paz subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? No es una paz que yo pueda sentir o no. Hay veces que la voy a sentir y hay veces que no. Lo que Pablo está diciendo acá es una paz objetiva. Es algo que Dios ya declaró, que en la cruz la guerra terminó. La ira fue satisfecha en el sacrificio de Cristo y que la condenación ya fue removida. La reconciliación fue restablecida. Ahora, la palabra justificación ahí indica una acción que ya fue completada. Nosotros como pecadores ya hemos sido declarados justos ante el tribunal de Dios. Y esto, mis hermanos, es muy importante que lo entendamos, porque esto lo cambia todo. Cambia no solo nuestro presente, nuestro futuro, sino nuestra manera de vivir la vida cristiana. Porque si nosotros no entendemos lo que es la justificación, vamos a vivir una vida cristiana frustrada, por decir así. Una vida cristiana en derrota. Pero si nosotros entendemos esta teología de lo que es la justificación, nuestra perspectiva cambia. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dice Pablo en este capítulo 5? Tenemos paz para con Dios, y eso es lo primero. Dios ha declarado el fin de esa guerra. ¿Cuál guerra, me van a decir? Y hemos visto en el capítulo 1, versículo 18, que Dios revela su ira. ¿Para con quién? Para con toda la humanidad. Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo están en una guerra con Dios. Pero si yo no hice nada, puedo decir, yo no tengo nada contra Dios. Pero su palabra me dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Porque Dios como creador, como salvador, demanda un derecho legal sobre nuestras vidas. Y el hombre, como se ha rebelado contra Dios, dice, no, yo no quiero tener Señor, yo quiero ser el propio Señor de mi vida. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Entonces, como hay una diferencia, como pasa con los países. Alguien reclama algo, el otro dice, no, es mío. Bueno, lo mismo sucede acá. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, esa guerra termina. Estamos en paz con Dios. Hay un himno muy bonito que me hubiera gustado que lo cantemos. Creo que el 577. A ver si se acuerda del hermano Francisco Romero, que dice, está bien, con mi alma está bien. Qué hermoso himno, me acuerdo cuando era adolescente, joven, me traía tanta paz, porque pensaba, gracias Señor, porque es solo a través de vos, de lo que has hecho por mí, puedo estar bien contigo. Ahora, como segundo punto, tenemos versículo 2. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Qué lindo cuando lo leemos con sentido. A la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y acá la palabra acceso es prosacopia. Y hace referencia, en el contexto que el apóstol Pablo lo escribe en la corte, digamos, helenista de su época, no podía uno entrar porque sí al lugar, digamos, donde estaba un rey o un monarca,
Siempre tenía que haber alguien de confianza, que sea de verdadera confianza, de cercanía con el rey, para que pueda acompañar a esa persona a través, tenía que hacer un pedido aprobado y acompañar. Bueno, lo que está diciendo Pablo, Jesús es nuestro prosagogo. Él es como nuestro hermano mayor que nos toma de la mano y tenemos acceso, entrada. Por eso el libro de Hebreos dice, podemos entrar confiadamente, hermanos, ante el trono de la gracia para obtener la ayuda que necesitamos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, hermanos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús también tenemos acceso. Tenemos acceso VIP, por decir así, ante el trono de la gracia, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. No es que yo entro, digamos, a la gracia y bueno, después al tiempo me salgo, no. Pablo está diciendo permanecemos de pie, somos firmes. No solo fuimos introducidos, mis hermanos, sino que vivimos como cristianos en la esfera de la gracia de Dios. Y dice, ahora, la gracia es nuestro nuevo lugar de residencia espiritual. Y acá está empieza el primer, nos gloriamos. A ver si puedo entrar. Si leemos el pasaje, esta declaración aparece 3 veces: en el versículo 2, versículo 3 y en el versículo 11. Nos gloriamos, dice Pablo. Primero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como vamos a ver en el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y después en el versículo 11 dice, nos gloriamos en Dios mismo. Es como la culminación de lo que Pablo viene diciendo. Y ahora el verbo gloriarse es exaltarse, jactarse. Y es como que decimos, ahora lo podemos, por decir, jactar en esta esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está segura porque pensamos en nuestro final y decimos, gracias Señor porque me puedo jactar en esa gloria que vos has prometido que un día se va a manifestar. Cuando entendemos esto, mis hermanos, sacamos nuestra mirada de lo superficial y ponemos nuestra mirada en lo celestial. Dice Pablo, es una confianza tan radical, gozosa y segura en la obra de Cristo, que le permite al creyente mirar al futuro, pero sin miedo. No tenemos miedo de lo que va a venir. Cuando nuestra esperanza está en lo que Cristo hizo por nosotros en esa justificación, nos podemos gloriar de la esperanza de la gloria de Dios. Tercero, tenemos firmeza y tenemos esperanza. Y dice Pablo en el versículo 3 y versículo 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La segunda glorificación, digamos, por decir así, de segunda gloria, y es como contradictorio. ¿Cómo? Pensamos, ¿nos vamos a gloriar en las tribulaciones? ¿Vamos a jactarnos de lo que vivimos, las cosas, por decir así, tristes que nos pasan? Y ahora la palabra es lipsis, y es un término que designa presión, aplastamiento, angustia extrema. Y esa palabra es utilizada, dice, para describir una presión intensa. No es algo
algo, digamos, superficial, sino que es una presión al extremo. Se usaba para como una uva siendo aplastada para extraer su jugo. Ahora dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Pablo? Y acá está lo que los escritores llaman la cadena del crecimiento espiritual. Dios usa, mis hermanos, nuestras tribulaciones. Se convierten en un instrumento de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y ahí está, lo primero. Es como una progresión. Dice, la tribulación que produce, lo hemos leído en el texto, produce paciencia. La paciencia no significa esperar pasivamente, significa perseverar bajo presión. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo invita a abandonar. Lo segundo que produce, la paciencia produce, ¿qué cosa? Carácter probado. Y esa es la palabra que se usaba para limpiar los metales. ¿Bien? Era metido en un horno, y eso es la palabra que Pablo está usando acá. Ahora, el fuego no destruye el oro. ¿Qué lo hace? Lo limpia, ¿verdad? Lo purifica. Ahora, nuestra fe, mis hermanos, no crean necesariamente la fe, revelan la autenticidad de nuestra fe. ¿Se entendió? Dios usa las dificultades, las tribulaciones, las cosas que nos pasan, que no nos gustan, ¿para qué? Para trabajar nuestra paciencia, primero. Y una vez que la paciencia es probada, dice, produce un carácter probado. Esas cosas que tenemos que dejar de lado, digamos, Dios usa nuestra tribulación para limpiarnos, para sacar, para ver que nuestra fe es pura. Ahora, muchas veces los momentos difíciles revelan dónde está nuestra fe. Quizás estamos poniendo la fe en otra cosa que no era el Señor. Ahora, y el carácter probado produce esperanza. Dice, cada vez que Dios sostiene a un creyente en medio de la prueba, fortalece su confianza para el futuro. Dice Tim Keller, un escritor, la cadena no es automática. La tribulación no produce paciencia en todo el que sufre, produce amargura en el que no conoce el Evangelio. Lo que hace la diferencia no es la intensidad del sufrimiento, sino el conocimiento de quién gobierna el sufrimiento y para qué. Ahora, mis hermanos, lo que está diciendo acá, la tribulación no es que porque sea más dura va a producir, digamos, mayor crecimiento, sino que depende, y acá está el secreto, del versículo, a ver si lo puedo subir un poquito. ¿Puedes subirlo arriba? Ahí está. Ahí está, dice, sabiendo. ¿Vieron ahí el versículo? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Y ahí está, mis hermanos, la diferencia entre alguien que ha comprendido lo que es la justificación por fe y alguien que no ha comprendido. Si nosotros entendemos que Dios está usando los momentos difíciles, las dificultades, para purificarnos, para que podamos crecer a la imagen de Jesús, nos vamos a gloriar en eso, y eso no nos va a destruir. Ahora, cuando nosotros no entendemos eso,
es porque estamos entendiendo mal la justificación. Estamos entendiendo que nosotros nos hacemos justos por lo que hacemos y no por lo que Jesús hizo. Entonces nos destruye. Al ver que no podemos llegar al estándar alto que Dios pide o que nosotros mismos estamos pensando, nos frustramos. Y vivimos una vida cristiana llena de miedo, llena de temor, tristeza. Pero cuando nosotros comprendemos esto tan hermoso, podemos gloriarnos en los momentos difíciles que pasamos, porque Dios nos está formando a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo, y eso es lo que produce la esperanza. Y seguimos. Dice al final Romanos, no veo bien de acá al final, Dios usa las tribulaciones para conformarnos a Cristo y llevarnos a una esperanza gloriosa e inquebrantable. Romanos 8:28, y ya vamos a llegar ahí. Seguimos. Ahora, en los versículos 5 al 8, si ustedes tienen la Biblia, leemos. Y dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la cruz es la demostración suprema del amor de Dios. Y dice Pablo, no es solamente, como dice el versículo 5, un amor subjetivo, porque dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, sino que Dios lo ha demostrado. ¿Y cómo lo ha demostrado? A través de la cruz. Ahora, y Pablo menciona estas palabras haciendo referencia a nosotros. Éramos débiles. No teníamos el poder para salvarnos, no podíamos cambiar nuestro corazón, no podíamos acercarnos a Dios. Éramos impíos, vivíamos en una rebelión constante contra Dios. No simplemente éramos imperfectos, éramos transgresores de su ley. Éramos pecadores, también dice Pablo, culpables delante del trono de Dios. Y por último, más adelante, versículo 10, no solamente estábamos alejados de Dios, éramos directamente enemigos de Dios. O sea que en nosotros, mis hermanos, no había nada bueno, absolutamente nada que pudiéramos hacer. Por eso Dios tomó la iniciativa. Y dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación fue iniciada completamente por Dios. Ahora, Pablo está diciendo, si nosotros buscamos evidencia del amor de Dios en nuestros sentimientos o en nuestras circunstancias, vamos a comenzar a dudar del amor de Dios. Porque ya me pasa algo y ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que esto me pasa porque estoy metiendo la pata? Pablo no dice. Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que mirar algo objetivo, algo que Dios hizo, la cruz. Miremos la cruz, esa es la prueba definitiva del amor de Dios, no nuestra situación presente. Si nosotros pensamos que nos va bien porque hacemos las cosas bien y Dios nos está amando, no estamos entendiendo el Evangelio. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en la cruz, vamos a ver que Dios nos amó y nos ama. Y eso no cambia aún en las circunstancias que estemos viviendo. Dios usa esa circunstancia
para cambiar nuestros corazones. Y ahora, y Pablo termina en los últimos versículos del 9 al 11, lo que los teólogos llaman el argumento fortiori. ¿Qué es eso? Es del menor al mayor. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Y Pablo usa 2 veces la palabra mucho más. Fíjense. Entonces, la premisa menor, lo que ya Dios ha cumplido, lo más difícil. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, viene la premisa mayor. Siendo ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y concluye el razonamiento. Si lo más difícil, que fue reconciliar enemigos, ya fue logrado, con cuanto mayor certeza lo más fácil, preservar a los reconciliados será cumplido. Eso es lo que Pablo está intentando decirle a los hermanos en Roma. Dios ya cumplió lo más difícil, que era reconciliarnos con Él cuando nosotros éramos enemigos. ¿Cuánto más ahora que somos amigos de Él, que somos aceptados, que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, no nos va a mantener hasta el final? Dios va a completar la obra en nosotros. ¿Y cómo tenemos esto, mis hermanos? Y la garantía es la vida de Cristo. Si Él, dice Pablo, si en su muerte nos reconcilió, ¿cuánto más en su vida? Y Él, dice el libro de los Hebreos, vive para siempre para interceder por nosotros. Tenemos un intercesor, un abogado defensor en el cielo. Y está intercediendo todos los días por nosotros. Y por último, la doxología final. Me gusta este versículo 11. Lo leo y dice, y no solo esto, dice Pablo. Habíamos visto los primeros gloriamos. Fíjense que Pablo habla siempre en plural. Y no solo esto en este pasaje, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el objetivo, por decir así, final que pone Pablo en este pasaje. El objetivo, mis hermanos, es que nos gloriemos en Dios mismo. El Evangelio, decía Thomas Goodwin, no termina en mi salvación, termina en Dios. Me salva para que pueda tenerlo a Él. Todo lo demás, la paz, el acceso, la esperanza, la reconciliación, son caminos que llevan a esta sala. Nos gloriamos en Dios. Si tenemos a Dios, mis hermanos, tenemos todo. Y ese es lo que Pablo está diciendo en esto. Nuestro mayor tesoro tiene que ser no lo que Dios nos da, sino ¿quién? Dios mismo. Nos gloriamos en Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro se va a gloriar, se va a gozar en las cosas que Dios le da. Pero un cristiano maduro que ha entendido todo esto, se goza en Dios mismo, en la persona de Dios. El creyente cuyo gozo está en Dios mismo puede gloriarse incluso cuando todo lo demás falla. Esta es la madurez espiritual que Pablo apunta como meta. Sabes que has encontrado a Dios verdaderamente cuando lo quieres a Él más que a lo que Él pueda darte.
Y terminamos con algunas preguntas de aplicación. No se ve bien, pero lo voy a leer. Ahora, mi hermano, mis hermanos, pensá en alguna prueba, alguna dificultad que has estado viviendo, quizás estás viviendo ahora, en este tiempo. Y según lo que Pablo nos ha presentado acá en esta cadena de crecimiento, la vas a comparar. Y dice, esto, mi hermano, te llevó a centrarte y a enfocarte. Este problema te llevó a centrarte, o sea, te quitó las distracciones. Este problema que pasaste, ¿te ayudó a filtrar y separar lo no importante de lo importante? ¿Te ayudó a que te centraras más tu atención en la oración y en lo que Dios ha hecho por ti? ¿Este sufrimiento te ha producido entereza de carácter? ¿Seguiste hasta el fin a pesar de tus temores? En otras palabras, ¿trajo una clase de madurez y confianza que surge de haber pasado todo este proceso? ¿Eres una persona menos nerviosa? ¿Menos miedosa? Otra pregunta. ¿Te condujo a una experiencia más profunda de la presencia de Dios y de su amor? ¿Encontraste una mayor cercanía, un sentido de proximidad? Si tu sufrimiento no condujo a esto, analiza por qué. ¿Fue un fracaso de la voluntad? ¿O simplemente no pasaste tiempo con Dios en adoración y reflexión? ¿O lo desobedeciste de alguna manera para escapar de lo difícil de la situación? Última pregunta. ¿Fue un fracaso de entender el Evangelio? ¿El sufrimiento te hizo dudar del amor de Dios? Esa es una respuesta natural, pero a fin de cuentas, ¿te quitaste esas dudas de encima? La rapidez con la que hagas eso es un indicio de que tan bien entiendes la justificación. Estas preguntas las compartió un escritor que me gusta, se llama Tim Keller, en su libro sobre el estudio del romano. Y es un análisis, mis hermanos, para que nosotros podamos entender si realmente hemos sacado provecho a los momentos duros, difíciles que nos ha tocado vivir. ¿Hemos crecido? ¿Hemos avanzado o no? Porque están las dos opciones. O podemos avanzar, crecer a la imagen de Jesús, o no. O seguir, como quien dice, en la nuestra, estancados. Y esto, como dice Pablo, debemos entenderlo y debemos gloriarnos. No solo en la gloria de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios, no solo en los sufrimientos. Nuestra meta es gloriarnos en la persona de Dios mismo. Que Él sea nuestro mayor tesoro, nuestra mayor meta. Esa es la diferencia que vamos a hacer. Y vamos a vivir vidas que den gloria solamente a su nombre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este pasaje que pudimos ver. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a entender tu amor maravilloso, Señor, en que nos has amado. Aún siendo enemigos tuyos, Señor, tú decidiste entregar tu vida por nosotros. Y como cantábamos, Señor, inmerecedores somos de tu amor. Pero también somos conscientes, Señor, de que has comenzado una obra en nosotros, la cual tú te has comprometido, Señor, a terminar hasta el día de Jesucristo. Y queremos, Señor, entender tu palabra, entender esto que has hecho en nosotros, de que nos has justificado, ya estamos justificados, ya tenemos acceso, Señor, a esa gracia en la cual estamos firmes. Pero firmes estamos no por nuestra fuerza, Señor, sino porque tú nos sostienes. Tú eres esa roca más alta que nosotros, en la cual estamos. Gracias porque por medio de ti, Señor, podemos entrar
ante la presencia del Padre. Gracias porque, Señor, estos duros momentos que vivimos, tú los usas, Señor, para transformarnos. Que podamos entender esto, Señor, y que nuestras vidas puedan reflejar ese amor que has derramado en nuestros corazones. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos la última canción antes de leer el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle con su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Le damos gracias al Señor porque por su palabra, por su mensaje, gracias al hermano, y cantémoslo con amor, con gracia y dándole a Él toda la gloria. Tome asiento, hermano. Vamos a compartir